Pues bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de innovación y personas. Y hoy contamos con una persona que me hace muchísima ilusión, porque además de una gran profesional, es una amiga y además eso tenía muchas ganas de verla y además me voy a quedar con ganas de volver a verla seguro. Y bueno, Alexia es una persona que es una experta en neurociencia, es además una de las mujeres más influyentes en el tema del neuromarketing. Ya nos contará ella un poquito más también si quiere añadir sobre ella, pero además de todos sus talentos, que son muchísimos, a mí lo que más me llama la atención y lo que más valoro de Alexia es la parte humana que tiene. Y bueno, ahora la veréis, la conoceréis, pero es una persona muy generosa, es una persona muy proactiva y además es una persona que, bueno, cuando estás con ella y la conoces, esas personas que quieres tenerla cerquita y que quieres volver a verla y quieres volver a hacer cosas con ella seguro. Así que es una persona con muchísimos talentos, además ha escrito 3 libros. Uno de ellos es Compras con el cerebro, con el corazón. Y lo que me gustaría además hoy es que nos ayudara a explorar cómo funcionamos, cómo funciona esta máquina que tenemos aquí dentro y que para mí es una de las herramientas más poderosas que tenemos y a veces no le sacamos todo el provecho que podemos sacar, ¿no? Así que me encantaría que Alexia nos ayudara a eso, a explorar cómo podemos utilizar nuestro cerebro para ponerlo a nuestro favor. Buenos días, Alexia, ¿cómo estás? Buenísimos días, Vanessa Carrera. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal todo? Pues muy bien, con muchas ganas de verte, estaba con muchas ganas de verte y de escucharte, porque seguro, tengo claro que voy a aprender algo mucho y los que nos escuchen también. Bueno, pues para mí es un verdadero honor estar aquí. Gran profesional como eres tú, sobre todo cómo estás trabajando en esa innovación, en abrazar esos cambios y sobre todo en el mundo del coaching, pero sobre todo con una metodología esencial y espectacular. Y nada, y para mí es un honor estar hoy aquí con vosotros. Desde mi humilde opinión, ¿qué puedo aportar yo? Simplemente el poder dar a conocer un poco más cómo es nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque muchas veces somos más previsibles de lo que pensamos. Tenemos muchos miedos. Normalmente siempre actuamos en dos emociones, bien sea el miedo o el amor. Nosotros elegimos y además nos damos cuenta de que vibramos en una o vibramos en otra. Entonces, al final acabamos atrayendo según en la que nosotros estemos vibrando. Entonces, dicho esto, nuestro cerebro trabaja por rutinas, trabaja por improntas que ha aprendido anteriormente. ¿Qué va a ocurrir? Que vivimos en un mundo de automatismos donde somos muy poco conscientes. No somos más que el 20% del tiempo conscientes de ese día. Es decir, 80% del día somos zombies, vamos en automático. A veces alguien nos pregunta algo y contestamos en automático y de repente es, no, sí, te he dicho no, pero perdona, es sí, etcétera, etcétera. Y al final esto es lo que tenemos que aplicar a nosotros con ese grado de conciencia. ¿Cómo vamos a adquirir un grado de conciencia superior? Porque hay que decir que la mayoría de la humanidad se encuentra en conciencia muy limitada, básica, y hay más de 4 niveles. Y lo importante es poder trabajar, igual que con la intuición, para llegar al nivel superior. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar, en la medida de lo posible, el miedo, identificarlo, ¿no? Qué mejor que tú como experta lo sabes, lo ves, lo identificas, ayudas a todos tus coachees sin lugar a dudas, pero lo que nos damos cuenta es cómo yo voy a identificar qué cosas se pueden cambiar para darme cuenta que además de no vivir en el miedo, voy a ser consciente evitando muchas distracciones. Dicen que una manera de someter, por decirlo así, a toda una población, además de a través del miedo, es a través de la distracción. No hay más que ver cuántas distracciones tenemos o nos buscamos, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ocurrir? Que dediquemos una atención a ciertos elementos que realmente no están derivando en lo que a lo mejor puede ser mejor para nosotros para romper rutinas, porque además nos vienen las improntas del pasado. Es decir, si yo cambio la manera de hacerlo, al menos voy a ser a lo mejor juzgado para que vean si realmente este modelo funciona o no. Y por esa razón, muchas veces pues, nos cuesta mucho romper esa ruptura de hábitos. Hay entonces maneras claves. La primera sería el ser consciente para poder cambiarlo, ¿no? De alguna manera. ¿Y cómo podemos hacer para ser conscientes? Pues una manera de intentar ser conscientes es ver cuáles son las reacciones que se están produciendo a mi alrededor. Por ejemplo,
serie de conflictos que podamos tener, ¿no? Somos tantos intereses en el mundo y podemos ser tantos conflictos como personas estamos en el mundo. Siempre hay que ir a esa colectividad, ¿no? Mm. Pero lo que nos damos cuenta es que cuando uno identifica que los conflictos, por ejemplo, que tiene alrededor suelen siempre cojear de la misma pierna, por decirlo así, nos damos cuenta de que a lo mejor hay un elemento dentro de nosotros que tenemos que aprender a cambiar, porque es algo que a lo mejor tenemos que cuestionarnos y la mente hace eso, le encanta autoengañarse. Tenemos sesgos cognitivos, que es lo mismo que autoengaños. A veces solamente vemos lo que hacemos nosotros bien o al revés, lo que hacemos nosotros mal, pero no lo que está ocurriendo alrededor nuestra. Lo importante es que siempre haya una realidad compartida. Pero esto también puede jugar en nuestro propio beneficio. ¿Por qué? Porque nuestra mente muchas veces no sabe lo que es real de lo que es imaginado. Si yo estoy todo el rato en el dolor, si estoy todo el rato en el miedo, si estoy todo el rato en el no podré, lógicamente me voy a quedar ahí, voy a generar tantos químicos negativos que se puedan convertir en emociones negativas que sin lugar a dudas me vayan a generar una enfermedad. Está comprobado que más del 60% de las enfermedades son a consecuencia de esas emociones negativas. Dicho esto, ¿qué me voy a dar cuenta? Que si yo potencio e intento en todo momento tener pensamientos positivos, me va a ayudar a generar químicos, ¿vale? Neurotransmisores de cabeza hacia arriba y de cabeza hacia abajo se llaman hormonas, ese químico que va a hacer que pueda generar, por ejemplo, mucha más dopamina, está relacionada en todo momento con la motivación, que pueda generar muchísimo más serotonina, que está relacionada en todo momento con la felicidad, ¿sí? Y, por ejemplo, que pueda generar muchísimo más dopamina, que es la hormona del vínculo afectivo, del apego. Las mujeres embarazadas justamente lo saben, ¿no? Las parejas que han tenido hijos, pero que además está relacionada con la confianza y está relacionada con la oxitocina, la hormona del apego. Entonces, cuanto yo más confianza tengo, más solidaridad tengo, más soy capaz de darme a los demás, nunca mejor dicho, y más feliz voy a ser. Entonces, al final se trata de una elección dentro de nosotros mismos para decir qué quiero ser, cómo quiero hacer, independientemente de todas las circunstancias que me estén rodeando alrededor, que sabemos que a veces no son sencillas, pero al final es esa capacidad de resiliencia de decir, no, me prometo no abandonarme a mí mismo, prometo ocuparme de mí mismo, por ejemplo. O sea, declaraciones ahí, vamos, clave. Prometo no abandonarme a mí mismo. Ahí de... Me encanta que comentes esto del apego y demás, porque yo, bueno, acabo de ser madre, ya lo sabes, y estoy leyendo mucho cómo se desarrolla el cerebro y también la influencia que tenemos, en este caso los padres, que son las primeras personas que estamos con los niños, con los bebés, en ese desarrollo del cerebro para que cuando se haga un adulto pueda responder de una forma u otra emocionalmente también. Cuéntanos un poco sobre esta parte del desarrollo del cerebro. O sea, lo vamos desarrollando desde pequeñitos. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día algo muy interesante sobre el cortisol, ¿no? Que decía en el libro este que estaba leyendo que muchas veces cuando dejas a un niño mucho tiempo, por ejemplo, llorando, los niveles de cortisol suben muy altos y desde ahí, pues eso, si se mantuviera durante mucho tiempo, podría ser que tuviera un cortisol muy alto durante mucho tiempo y que se volviera algo crónico. Entonces, ¿qué importancia tenemos ahí desde los primeros años y cómo se desarrolla también ese cerebro? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para tener un cerebro sano, por decirlo de alguna manera, o lo más sano posible? Pues efectivamente, fíjate qué interesante tú encima que has sido madre, que un cerebro prácticamente empieza a desarrollarse a los 25 días de estar en el útero de una madre. Hablando del cortisol, para que rápidamente, si hay alguien que todavía no lo tiene ubicado, es simplemente esa ansiedad que se genera cuando estamos estresados. Imagínate efectivamente unos padres que a lo mejor no han tenido un equilibrio durante la gestación del hijo o que de repente ya cuando ha nacido el hijo no se le está haciendo ese apego temprano y sobre todo ayudando a promover toda su capacidad de inteligencia, psicomotriz, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que ocurre? De hecho, hay muchos casos de personas que de repente han tenido padres que han consumido mucha droga y que de repente les ves que luego siempre, o alcohol, o sea, quiero decir, de las legales y no legales, hago esta puntualización, que todas son igual de malas y sobre todo en exceso de abundancia, pero lo que nos damos cuenta es que al final, incluso en estos casos, como en padres que no han cuidado después del nacimiento de su hijo correctamente, no han sabido desarrollar todas esas capacidades innatas del ser humano, sino que de repente se han dado cuenta y que de repente a lo mejor el bebé está empezando a tener algún problema de esa capacidad. Entonces, está demostrado que los bebés, incluso las personas que tienen un cortisol muy alto, el estrés, va a ocurrir que normalmente tienen más enfermedades, mayor emocionalidad negativa, ¿sí? Y en todo momento mayor oxidación de las células, ¿vale? Y mayor oxidación de los telómeros que están cerca de los músculos, que al final lo que demuestran, ¿vale? Es que vamos envejeciendo mucho antes de nuestra edad biológica. Entonces, ese cerebro del niño nos vamos a dar cuenta de que pasa por muchísimas fases y ya a los 9 meses justamente está totalmente desarrollado al 100%. Importante, pues lo vamos a ir viendo cómo esas partes cerebrales, ¿no? El surco cingular, no quiero entrar mucho en detalle para que todos entendamos el lenguaje, pero al final nos damos cuenta de que tiene una parte muy importante para que ese desarrollo, nunca mejor dicho, se desarrolle concretamente en el momento de que además ese sistema nervioso pues pueda recepcionar correctamente. Alguien que está muy estresado va, pues eso, un niño a llorar muchísimo más, a sentirse abandonado, a tener momentos y brotes de lloro de irascibilidad, de soledad y a tener la amígdala, ¿vale? Que es una zona por aquí prácticamente que nos protege sobre todo de la supervivencia, demasiado activada. La gente que tiene la amígdala muy activada tiene el cortisol muy alto porque no paran de ver amenazas, por ejemplo, donde no las hay. Por eso sabemos que en cuestión del estrés hay personas que aguantan más ciertas situaciones, personas que aguantan menos ciertas situaciones, ¿vale? Y simplemente es también cómo nosotros percibimos pues esa situación. Entonces, un niño, mucho amor, mucha paciencia, permitirle descubrir, evitarle el no constantemente, que decían en nuestras generaciones, yo tengo 41 años y en nuestras generaciones decían que recibíamos más de 80 noes diarios, porque se sabe además que el miedo de los padres se inculca directamente en los miedos del niño. Entonces, cortisol sube demasiado y eso no nos permite crear, potenciar esa autoestima, etcétera, etcétera. Ahora que estabas hablando también del tema este de la amígdala y de los miedos, ¿no? Estos miedos de que nos mantienen alerta y que al final eso pues, nos suba el estrés y demás, estaba pensando que nos cuentes un poco cuál es la explicación. Yo me acuerdo cuando empezamos con el tema del COVID, que fuimos impulsivamente a comprar, ¿no? Era como por si acaso. Además, yo me acuerdo un día que llegué al supermercado, se había acabado el papel higiénico, era como, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, ¿qué nos pasa en esos momentos con esas reacciones primarias, como por ejemplo esta situación, y qué podemos hacer? Bueno, pues para evitarlo de alguna forma, porque al final es un poco insano, ¿no? Sí, los miedos humanos son innatos, están ahí, es el miedo a la supervivencia. De hecho, es algo habitual porque hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, hay ese miedo a que a lo mejor lo que están diciendo no es real y va a haber una guerra y no vamos a tener que comer, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que ver es con qué cerebro estamos nosotros tomando las decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque aunque hay esta teoría está muy criticada, no hay todavía ninguna mejor
que realmente nos haga entender un poquito esa esencia. Decía un neurólogo que se llama Paul MacLean en 1990, es decir, prácticamente antes de ayer, ¿no? Que las personas que tienen el córtex prefrontal mejor formado, ¿vale? Igual en los bebés, en los niños, cuanto más han estado tranquilos en esa, vamos, en la barriguita de su mamá, pero sobre todo ha habido nutrición y no ha habido desnutrición, tienen normalmente un córtex prefrontal bien formado que es el responsable de tomar las ejecuciones, de tomar la toma de control, de hacer decisiones coherentes, pero no se tomaron desde ahí en el COVID al inicio. Por supuesto, era algo nuevo al que nunca nos habíamos enfrentado y da igual que seamos expertos en crisis o que le digamos a la sociedad cómo debemos de comportarnos, porque estoy segura que todos nosotros, independientemente de nuestro nivel de conciencia, hemos tenido miedo y que las personas además que han estado fuera y estaban mal fuera, han estado mal dentro, pero las personas que cuando estaban fuera estaban bien, han estado bien dentro, ¿vale? Independientemente de, por supuesto, no es lo mismo tener un trabajo, no tenerlo, o sea, ahí está claro. Entonces, en estos cerebros tenemos el neocórtex prefrontal, luego tenemos el límbico, ¿vale? Que es el que se relaciona con las emociones, sin lugar a dudas, y luego el reptiliano, el de la amígdala. Entonces, se nos ha activado, ¡pum!, a la mayoría de la población, ese al inicio de decir, compra mucha harina porque a lo mejor entramos como en guerra y lo único que vas a poder hacer es pan en tu casa, ¿sí? Y un poco pues esa realidad. Pero lo importante es que nosotros tomemos decisiones teniendo en cuenta los tres. El que más impera es el reptiliano o primitivo, que es el mismo que tenemos con los invertebrados, el mamífero y qué van a pensar de mí, y etcétera, etcétera, y dales lo que más tienes, y si yo me tengo que morir por darte a ti el último kilo de harina, te lo voy a dar, ¿sí? Pero con el neocórtex es importante ver el razonamiento de ha pasado algo, no ha pasado algo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjate, volvemos de alguna manera a como también comenzabas, ¿no? A ser conscientes. Es decir, antes de ser consciente de cómo estoy pensando, ¿no? Cómo estoy tomando esta decisión, desde dónde la estoy tomando de alguna manera, o sea, la conciencia Sí. que hablábamos al principio. Sí. Y desde ahí, Alexia, ¿qué nos dirías para poder desarrollar, tener un cerebro sano? ¿Qué hábitos podemos tener que sean fáciles de poner en práctica para alguien que nos esté escuchando y nos diga, a ver, ¿qué puedo hacer para eso? Para, como decíamos al principio, para poner esta cajita de herramientas a mi favor, ¿qué puedo ir haciendo? Pues nosotros tenemos aproximadamente al día más de 75.000 pensamientos. Tenemos que balancear, hacer una identificación y ser honestos con nosotros mismos de esos 75.000 pensamientos, qué tanto por ciento es positivo y qué tanto por ciento es negativo. ¿Por qué? Porque se dice que como vienen de nuestros días anteriores, digamos que un 10% vienen de días pasados. Entonces, O sea, que lo repetimos eso. Vale. ¿repito? No, que repetimos los pensamientos, quiero decir. Total, total, Al total. final es un hábito de pensamiento, ¿no? Que vamos como repitiendo. Ahí está, un hábito de pensamiento. Entonces, identificar cuáles, por ejemplo, son rumiaciones, ¿no? Que de repente nos damos cuenta de que, esto, y intentar siempre argumentar la lógica. ¿Es cierto? ¿Es real? ¿O porque estoy en el dolor se me está produciendo esto? Y al final se trata de que si nosotros rompemos esos patrones de pensamiento, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que siempre nos vamos a cuestionar si son verdaderos o no son verdaderos, y las conexiones neuronales van a ser mucho más fuertes con los que realmente podemos verificar si son ciertos o no son ciertos, y sobre todo para romperlos, pues si estamos muy en lo mental, rápidamente intentar salir al exterior, darnos un paseo o hacer algo de ejercicio físico que queramos que no, aunque sea andar, que nos va a obligar a tener que cambiar el chip, que muchas veces somos nosotros mismos los que no estamos dispuestos a cambiar el chip porque nos gusta estar en el dolor.
Sí, porque sacamos un beneficio, aunque no sea muy sano, pero es un beneficio, ¿no? Estamos ahí acostumbrados a eso de alguna manera. Total. Fíjate, ahora que decías también lo del tema de si es verdad o analizar este pensamiento tal, me conecta con el tema de los sesgos que comentabas antes, ¿no? Que al final, bueno, también es importante ver dónde estás poniendo la atención, ver dónde está tu foco de atención, porque la realidad al final es la que es, pero en qué parte a lo mejor estás descontando y no estás viendo otra, estás con ese sesgo cognitivo que te lleva a tomar una decisión que a lo mejor no es la más acertada desde ahí, ¿no? Y fíjate, volvemos otra vez a la conciencia, es como ser consciente, ser consciente, ser consciente. ¿Cómo podemos ser más conscientes? Pues buscando la contraargumentación, es decir, viendo efectos, causas, Vale. buscando datos, hechos, procurando el seguir investigando, el seguir estudiando, ¿no? De, oye, ¿qué puedo hacer? Hay libros buenísimos de autoconciencia que en el fondo vienen muy bien para aumentar nuestra capacidad, preguntando a los demás, ¿vale? Pero a gente a la que tengamos una gran estima, que no tienen por qué ser nuestros amigos, mejor, porque tus amigos siempre inconscientemente van a tender a protegerte, sino gente que para ti es coherente y que les puedas preguntar, pues eso, cuáles son tus excelentes fortalezas y cuál, si encontraran alguna debilidad, cómo podrían hacer el efecto Kaizen, ¿no? Siempre el área de mejora, de evolución constante para intentar siempre dar lo mejor de nosotros mismos, que somos seres increíbles. Y eso al final requiere también mucha valentía. Es bueno, si tomas la decisión de querer estar más consciente, tener una vida más desarrollada, ser desarrollante, es tener la valentía de poder preguntar eso y que te den un feedback que no te guste. Es decir, bueno, y ahora lo cojo y Sí, como lo utilizo, ¿no? De alguna manera. sí, sí. Alexia, me gustaría también que nos contaras a nivel, ya sabes que yo una de mis áreas, iba a decir de expertise, pero vamos, que además más me apasiona son la creatividad. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Me gustaría conocer tu enfoque a la hora de ser creativos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder ser más creativos? Yo creo que además estamos en un momento en el que la creatividad nos puede ayudar a muchas cosas, en este momento de transición, de cambio, de crisis, de postcrisis. Creo que necesitamos ser muy creativos. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos utilizar nuestro cerebro para que nos ayude a ser más creativos, entendiendo la creatividad como esa capacidad de crear oportunidades, de crear, ¿no? De crear nuevas realidades? Total, pues sobre todo es no tener miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuestionamos qué van a pensar los demás y el único que se tiene que cuestionar si le gusta o no es uno mismo. Eso para empezar. ¿Qué nos va a ayudar? Que trabajemos con brainstorming, técnicas que se hace, pues eso, ¿no? En creatividad, design thinking, pero sobre todo con la teoría del flow. ¿Cómo voy a alcanzar esa teoría del flow? Del fluir, ¿no? De estar en el momento justo haciendo y experimentando. Pues, por ejemplo, con cosas muy sencillas, como es activar acciones sensoriales, es decir, el efecto sinestesia. El efecto sinestesia se produce en el cerebro, es una capacidad innata que es sentir el placer a través de los sentidos. ¿Cómo se Si lo llama? ¿Concepto qué? No, no lo conocía. Sinestesia, Ah, sinestésico. Es algo que se produce sobre todo en artistas y es algo también que se produce en, por ejemplo, gente con bipolaridad, esquizofrenia, porque son mucho más sensibles y son capaces de sentir, pues eso, un olor, un color, etcétera, etcétera. Entonces, pongámonos lo que nos venga a ver, pues irnos a un manantial que nos inspira y nos limpia y purifica, fantástico. Ponerme la música que más me gusta, poder tocar y sentir el aire y lo que sea, las hojas, lo que sea, cualquier cosa que nos conecte, que por ejemplo son conexiones que tenemos desde niño, qué hacías cuando tenías momentos de inspiración y eso, por ejemplo, nos va a ayudar a empezar y sobre todo buscar gente creativa porque al final copiamos los modelos de referencia en la teoría del modelaje. Por lo tanto, intenta escapar, o por lo menos durante una temporada, de gente que no te aporta lo que necesitas en la creatividad e intentar irte con gente que te genere mucha energía positiva, te permitan crear, te sientas muy cómodo y encima cuando les veas a ellos digas, wow, menudos genios. O sea, entonces sería buscar esos momentos, ese estado creativo, esa Sí, inspiración,
que tiene Sí, mucho que ver, por lo que estabas diciendo también, como estar muy presente en la experiencia, ¿no? De alguna manera, es como estar presente en lo que está pasando, sentirlo desde ahí fluir, y la sí. parte de conectar con esos modelos creativos que también te pueden inspirar, ¿no? De alguna manera, para también... Ujú. Muy bien, genial. Una última pregunta, Alexia. Me gustaría terminar porque, fíjate, además le iba dando vueltas hace días y digo, ¿qué nos pasa? Ayer además quedé con una amiga y tenía unas ganas de abrazarla. ¿Por qué necesitamos esta parte de abrazos? ¿Qué es lo que nos pasa? De hecho, yo, por ejemplo, estoy ahora trabajando mucho a nivel sesiones online y demás, y la verdad que es fabuloso y nos da muchísimas oportunidades y yo creo que tenemos que aprovechar la tecnología, pero hoy pensaba, y de hecho te he dicho, tenemos que tomar un café en persona, o sea, tengo ganas de poder vernos, de poder... ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué tenemos esa necesidad de esas caricias o de esa parte humana y de contacto? El ser humano es social, el cerebro es social y nos damos cuenta de que lo que nos pasa es esa teoría de la aceptación, aceptarnos a nosotros mismos, ser aceptados por los demás, inclusión en un grupo y esa nostalgia es un anclaje positivo, es un refuerzo, lo necesitamos para sentirnos grandes, para sentirnos que realmente estamos siendo validados por los demás. O sea que tendremos que volver a los abrazos, vamos. Tenemos que volver, en algún momento volveremos a los abrazos. Total. Muy bien, Alexia. Pues oye, un placer hablar contigo y como siempre, porque bueno, además de inspirar, nos enseñas o me enseñas muchísimo, así que un placer tenerte cerquita. Y bueno, además no lo he contado, pero nos conocimos en un programa de talento femenino. ¿Cuándo hace esto? Ya hace unos cuantos años. Y además ya en ese momento ya vi esa luz que me imagino que estáis viendo todos, que tienes, Alexia, así que un placer poder seguir teniéndote cerquita. Muchísimas gracias, Vanessa, como tú, y que espero seguir viendo todos esos maravillosos éxitos que no paras de tener, que son increíbles. Y alguno que compartamos. Mil gracias, Alexia. Gracias por escuchar este podcast, gracias por estar ahí y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a vanessacarrera.com.